Buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta videoclase de esto que es educación artística. Mi nombre es José Fernández. Y bueno, primero que nada, agradecerles por supuesto a ustedes chicos porque están presentando los prácticos. De a poco se van poniendo al día. Así que, bueno, el día de hoy, para no saturarlos tanto, vamos a dar como una segunda clase, ¿bien? De lo que es el trabajo radial, ¿no? Radiofónico. Nosotros sabemos de que es importante tener en cuenta algunos elementos básicos, ¿sí? Para poder llevar a cabo nuestras producciones, nuestros trabajos. Por eso es importante que tengamos en cuenta cuáles son los elementos sonoros, ¿sí? Cuáles son los elementos que componen el lenguaje radial. Cuando hablamos de nosotros del lenguaje radial, estamos hablando de cuatro elementos sumamente importantes, ¿sí? En este caso, a ver, vamos a ver. En este caso estamos hablando de cuatro elementos importantes. Cuando hablamos de un podcast, estamos hablando de el uso de la palabra, en este caso la voz, el uso de la música, el uso de efectos de sonidos y también el silencio. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la voz, nuestra voz que expresa o transmite determinado mensaje, ¿sí? Cuando nosotros grabamos, por supuesto, y para poder transmitir un mensaje y que ese destinatario, ese oyente, pueda escuchar de forma clara, es importante tener en cuenta grabar en un lugar donde no haya sonido ambiente, donde no tengamos personas que estén hablando mientras estemos grabando, siempre en un lugar silencioso, cerrado, donde no tengamos problemas con los sonidos que estén afuera de la casa o adentro, ¿sí? Siempre es importante, bien, grabar nuestra voz para que se la escuche clara, sencilla y por supuesto con un timbre de voz brillante, ¿bien? Entonces, tenemos diferentes recursos, ¿bien? Cuando nosotros utilizamos la voz, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la entonación, el tema del volumen, del ritmo y la melodía. Siempre es importante cuando grabamos, bien, un podcast o un producto radial, es importante el uso de la respiración. Respirar y soltar la voz con toda la fuerza, pero siempre de forma medida, generando diferentes estados de la voz, ¿sí? Ahora, existen diferentes tipos de voces. Tenemos las voces masculinas por un lado y las voces femeninas. Pero a su vez, las voces masculinas pueden ser graves, medias y altas. Y las voces femeninas pasa lo mismo. Pueden ser voces graves, medias y altas. Ahora, es importante que cuando nosotros estamos grabando un determinado sonido, por ejemplo, un formato, un producto, ¿sí? Es importante tener en cuenta el timbre de voz que podemos utilizar. Podemos utilizar un timbre brillante para generar felicidad, optimismo. Por ejemplo, bienvenidos a este programa de noticias. Nosotros estamos utilizando un timbre brillante, feliz, óptimo. Podemos utilizar un timbre distinto si queremos expresar tristeza, dolor, por ejemplo. Señoras y señores, queremos informarles que nuevamente vamos a regresar al aislamiento. ¿Se dan cuenta? Nosotros utilizando diferentes timbres de voz, vamos a expresar diferentes sentimientos. El tema de la música también es importante y fundamental. La música que utilicemos en nuestras producciones van a acompañar a la voz y también van a expresar determinado mensaje, van a tener una función diferente, una función expresiva en el caso de que nosotros, por ejemplo, estamos grabando, bien, una poesía. Entonces, ¿qué tipo de música vamos a utilizar cuando grabemos una poesía, por ejemplo, de amor? Vamos a utilizar una música donde el instrumento o donde la función sea expresar un sentimiento. Entonces yo me imagino, por ejemplo, una música clásica
con un ritmo tranquilo, con el uso de violines, un teclado, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, si queremos describir un paisaje, una música más autóctona. Bien, entonces, el uso de la música también nos va a permitir a nosotros complementar el mensaje que le estamos dando con nuestra voz. El uso de los efectos de sonido también son importantes, ya que los efectos de sonido, bien, son formas sonoras que representan, bien, pueden representar a la naturaleza, pueden representar a fenómenos artificiales. A ver, efectos de sonido naturales, por ejemplo, el efecto de sonido de un perro, de un gato, de aves, de ciudad. Efecto de sonido artificial, perdón, el efecto de sonido de la ciudad, el efecto de sonido de risas, de aplausos, de alguien que está bromeando. Bien, esos son efectos de sonido. Que, por ejemplo, nos permite a nosotros reforzar lo que queremos, el mensaje que queremos dejarle al oyente. Por ejemplo, cuando hacemos un chiste. Nosotros hacemos un chiste y seguramente para que nosotros podamos atraer o llamar la atención al oyente que nos está escuchando, seguramente después que demos el chiste, vamos a agregarle un efecto de sonido de gente que se está riendo y que estén aplaudiendo. Eso va a llamar la atención y va a reforzar nuestro mensaje. Por eso es importante que nosotros aprendamos a utilizar estos elementos en nuestras producciones radiales. ¿Bien? Que puede tener una función ambiental, una función expresiva o estética. Y finalmente tenemos el silencio, que el silencio es un elemento que sirve para poder ordenar nuestra producción. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un determinado tema y queremos pasar a otro, el silencio nos va a ayudar de alguna manera a cambiar de tema y pasar a otro tema. ¿Sí? En el caso de un diálogo pasa exactamente lo mismo. Está la voz del personaje 1, cuando termina de hablar hay un silencio, y después de ese silencio viene el personaje 2. El silencio es una forma no sonora y a veces se transforma en un signo, ¿sí? En un signo narrativo. Bien, entonces chicos, a ver, ya conocemos los 4 elementos que forman parte del lenguaje radiofónico. Bien, ahora, ¿qué va a ser importante que hagamos como tarea para la casa? Que nosotros aprendamos a identificarlo, ¿sí? Que podamos identificarlo escuchando un programa de radio, ¿sí? Entonces, la tarea va a ser la siguiente. Van a escuchar un programa de radio, ¿sí? Y con su celular van a grabar ese programa de radio y van a describir cuáles son los elementos sonoros que escuchan en ese programa de radio. Y eso me lo van a compartir, por supuesto, en mi WhatsApp, ¿sí? O en la plataforma, dependiendo, ¿sí? Bien, hagamos esa práctica para que aprendamos nosotros a identificar los diferentes elementos que forman parte de una producción radial. Bien. Bueno, chicos, será hasta la próxima clase y nos vemos en el próximo encuentro.